enterrado vivo en un hormiguero gigante. La tierra asfixiante y el dulce olor de la muerte debían ser mi tumba final, mi carne devorada por millones de insectos voraces. Pero la barrera entre vida y muerte se desgarró violentamente. Una fuerza invisible, sólida como metal celeste, se irguió, silenciando el frenesí de las hormigas y desafiando el abismo mismo. Entonces la furia divina descendió. No era luz suave, sino el terror santo de ángeles de bronce de 3 metros, espadas de fuego vibrando, que cegó a mis verdugos y petrificó la arrogancia de quienes se burlaban de Dios. Esta es mi historia. Yo vivía en una tierra donde el sol golpeaba sin piedad, y la verdadera aridez estaba en los corazones. Allí, altares paganos se alzaban en cada esquina. El aire vibraba con humo de inciensos y olor a sacrificios. La gente, con miradas perdidas, buscaba consuelo en ritos sin esperanza. Brujería, chamanismo, sincretismo, la misma desesperación. Curanderos y hechiceros eran los reyes. Sus promesas resonaban más que cualquier salvación. El miedo era la moneda, la manipulación espiritual, la ley. Tragedias y desgracias eran atribuidas a espíritus o envidia, la solución siempre un pacto oscuro. En esa tiniebla, como chispa solitaria, estaba yo. Sin grandes templos, mi púlpito era cualquier sombra. Vestía túnica sencilla, gastada. Mis manos eran fuertes, pero mis ojos ardían con un fuego no terrenal, reflejando pasión innegociable por la verdad de Dios. Mi mensaje era directo: Jesucristo es el único camino, verdad y vida. En esa tierra de 1000 dioses era una declaración de guerra. Yo no temía a hechiceros ni a sus deidades. Lo decía con voz autoritaria: no hay negociación con la mentira. No hay pacto con la oscuridad. Solo una verdad libera. Era un hombre de fe inquebrantable, humilde como una semilla, poderoso como la raíz que rompe la piedra. Mi presencia, física y palpable, era la de un profeta de antaño, solitario pero firme. La gente me miraba con desconfianza, burla o miedo. Sabían que algo diferente se movía en mí, una amenaza a su sistema. Yo veía cómo los murmullos se convertían en conspiraciones. Los hechiceros me observaban, sus rostros pintados con desprecio, sus miradas cargadas de malicia. Sentían mi presencia como herida en su poder, una interferencia. Este hombre, con su sencilla Biblia, era para ellos un enemigo más peligroso que cualquier ejército. Yo no venía a conquistar, sino a liberar prisioneros, a arrancar el engaño y a sembrar la única semilla que podía florecer en esa tierra árida, la verdadera fe. Y yo sabía, sentía, que esa semilla estaba a punto de desatar una tempestad. Me reunía con un puñado de jóvenes, recién arrancados del ocultismo por la gracia de Dios. En sus ojos, aún la sombra del pasado, pero también una chispa de esperanza. Nos encontrábamos en secreto, bajo el manto nocturno, en los terrenos ruinosos de una antigua finca. Los árboles nudosos susurraban viejas maldiciones. El aire, denso y pesado, cargaba el lamento silente de generaciones oprimidas. Les hablaba de liberación, no con suavidad, sino con la voz de un guerrero forjado en 1000 batallas espirituales. Su pasado no era una sentencia, sino un testimonio de la inmensa misericordia divina. Pero les dejaba claro, la guerra no había terminado. La verdadera batalla apenas comenzaba. Yo no se engañen, resonó mi voz entre los muros derruidos. Creen que están libres y en espíritu lo están, pero el enemigo no suelta sus cadenas fácilmente. La brujería que infesta este pueblo, la hechicería que aprisiona a sus familias, no es un juego, es una fuerza real, palpable, que se alimenta de su temor.
Mis ojos se clavaron en cada uno, buscando encender una santa furia. Aquí existe un hombre que se cree dueño de la noche, un titiritero de almas, un devorador de esperanzas. Se hace llamar el maestro de las sombras. Camina con la arrogancia de un dios pagano, con la mirada de un asesino de la fe. Es un lobo voraz, sanguinario, que ha tendido una red de terror sobre todo el valle. Ha sacrificado vidas, corrompido corazones, profanado lo sagrado, todo para alimentar su insaciable sed de poder. El silencio ya no era de miedo, sino de tensión, mezclado con terror reverencial. Veía cómo apretaban los puños, la ira y el espanto luchando en sus rostros. No les ofrecía un camino fácil, les ofrecía el camino del guerrero, el camino de la verdad. Él cree sus conjuros inquebrantables, sus demonios invencibles, su reino de tinieblas eterno. Continué, elevando mi voz, desafiando no solo a los jóvenes, sino a la oscuridad misma que sentía palpitar. Se jacta de controlar vida y muerte, de doblegar voluntades. Su arrogancia es tan grande como su maldad, su sed de sangre tan profunda como el abismo. La mención de su nombre y atrocidades encendió algo. Las sombras de los árboles parecían agitarse. Un viento frío y repentino nos envolvió, como si mis palabras hubieran rasgado el velo, convocando a lo innombrable. Pero les digo esto hoy, aquí y ahora, declaré con firmeza inquebrantable, el maestro de las sombras, y todos sus secuaces, y todos los espíritus inmundos que le sirven, no son nada frente al poder del único Dios verdadero. Sus brujerías son humo, sus conjuros polvo, sus demonios temblarán y huirán ante la presencia de los ángeles de Yahvé. Su reino está condenado, sus mentiras serán expuestas, y su soberbia será humillada de la manera más devastadora y pública imaginable. He venido aquí para ver la caída de ese imperio de oscuridad. He venido a ver a este maestro de las sombras caer de rodillas, pidiendo piedad antes de que el fuego de Dios lo consuma por completo. La batalla ha sido declarada, el desafío ha sido lanzado. Al terminar, la tensión era palpable, una electricidad vibrante. Había encendido una mecha y el maestro de las sombras sin duda lo sentiría. No había vuelta atrás, la guerra había comenzado. La mecha había sido encendida, y el maestro de las sombras, allá en la penumbra de su santuario olvidado por Dios, lo sintió. Percibió la vibración del desafío en el aire, una onda expansiva de fe que alteraba el delicado equilibrio de terror que él había forjado durante décadas en esa tierra. Era un hombre de porte imponente, su figura se recortaba contra la luz danzante de las velas de sebo que flanqueaban altares repletos de cráneos de animales y figuras talladas en madera negra. Amuletos de obsidiana pulida y huesos de jaguar pendían de su cuello y sus muñecas, reluciendo con un brillo opaco, casi espectral, bajo la tenue y enfermiza iluminación. Sus ojos, profundos y oscuros como la noche más cerrada, estaban fijos en un punto invisible, concentrados en los ecos que le traían sus sirvientes o quizás su propia y retorcida percepción del mundo. Cada palabra mía, cada uno de mis sermones vibrantes y llenos de convicción, no era solo un mensaje de esperanza para el pueblo, sino un golpe directo al corazón de su dominio, una afrenta pública, una burla abierta a su autoridad.
El maestro de las sombras había reinado supremo, alimentándose del miedo, de la desesperación, de las ofrendas macabras que sus seguidores le llevaban. Nadie se había atrevido a desafiarlo de frente, nadie, hasta ahora. Yo, ese profeta intruso, así me llamaba, con desprecio hirviente, había osado levantar la voz, había osado invocar un nombre más grande que el suyo. Una mueca de ira distorsionó los labios del brujo, dejando ver dientes amarillentos y afilados. Su puño, cargado de anillos con símbolos arcanos, se cerró con tal fuerza que la madera podrida de la mesa crujió. Un resplandor escarlata brotó de entre sus dedos, una energía sombría que hizo temblar las sombras alrededor. «Este impostor», murmuró, su voz un susurro ronco pero cargado de un poder aterrador. «Este mensajero de un dios débil y olvidado no sabe con quién se ha metido». Se levantó de su asiento, su sombra gigantesca proyectándose por toda la estancia, distorsionando las formas de los ídolos paganos. «Ha encendido una chispa», continuó, su voz elevándose, «pero yo desataré un infierno. Él cree que trae luz, pero solo encontrará las llamas de mi furia. El fuego de mi magia no solo lo silenciará, sino que lo consumirá, reducirá a cenizas su voz, su cuerpo, su alma, cada vestigio de su presencia en esta tierra. Sus huesos serán polvo, esparcidos por el viento, y su memoria será borrada. Que se atreva a predicar una vez más y sentirá el verdadero poder. La guerra ha comenzado, profeta, y yo soy el único que puede terminarla». La oscuridad de la noche conspiraba con él. La noche, un manto espeso y frío, tragaba el sonido y la esperanza. Yo caminaba por las calles desiertas, el eco de mi sermón aún vibraba en mi alma, pero una premonición helada se alojaba en mi pecho. Había sentido la mirada de la sombra, el aliento gélido del maestro. Sus palabras no eran una amenaza vacía. La guerra había comenzado. De repente, un movimiento brusco entre las sombras de un callejón. No era el viento, era algo más denso, más corpóreo. Unos segundos después, como sombras desprendidas de la propia noche, 3 figuras gigantescas emergieron, bloqueando mi camino. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, gélida y despiadada. Eran hombres, sí, pero con una fuerza inhumana, músculos tensos bajo ropas oscuras, como estatuas de piedra esculpidas para la violencia. Intenté invocar el nombre de Dios, pero antes de que las palabras pudieran formarse por completo en mis labios, el impacto me golpeó. Uno de ellos, con velocidad sorprendente, se abalanzó sobre mí. Un brazo, como tronco de árbol, aprisionó mi garganta, cortando el aire. Otro me sujetó por los brazos, inmovilizándome. No hubo gritos ni forcejeos. La eficiencia del ataque era aterradora, una coreografía macabra de sujeción y control. Eran el puño del infierno, silencioso y brutal. Mi cuerpo fue arrastrado sin piedad, mis pies apenas tocaban el suelo mientras me llevaban a una camioneta oscura que había esperado oculta. Dentro, el aire era pesado, asfixiante, con el olor metálico del miedo y un rastro antiguo y vil. Me lanzaron al interior como un saco de carne, y las puertas se cerraron con un golpe seco que selló mi destino momentáneo.
El motor rugió y el vehículo se alejó a toda velocidad, devorando la oscuridad de la madrugada. El viaje fue interminable, una tortura silenciosa. Solo escuchaba el traqueteo de la camioneta y el pulso frenético de mi corazón. El vehículo atravesó caminos pavimentados, luego se desvió hacia senderos de tierra, cada vez más irregulares, más desolados. La civilización quedó atrás, sus luces distantes desvaneciéndose en la nada. El silencio de la naturaleza salvaje nos engulló, pero no era un silencio pacífico, sino uno preñado de amenaza. Finalmente, el vehículo se detuvo. Las puertas se abrieron y la ráfaga de aire que entró era fría y cortante, trayendo el aroma de la tierra yerma y la desesperación. Fui arrojado al exterior, cayendo sobre un suelo rocoso y árido. Mis ojos se ajustaron a la penumbra, revelando un paisaje desolador. Rocas escarpadas, arbustos secos retorcidos por el viento, un cielo sin luna, salpicado de estrellas indiferentes. Era un páramo, un lugar olvidado por Dios y los hombres, el escenario perfecto para un sacrificio. Y entonces lo vi. A lo lejos, de pie sobre una formación rocosa más alta, su silueta recortada contra el escaso resplandor estelar, estaba él, el maestro de las sombras. No se había dignado a ensuciarse las manos. Sus secuaces hicieron el trabajo, mientras él observaba. Pero lo que me heló la sangre fue su rostro, o lo poco que podía discernir, una sonrisa, lenta, cruel y absolutamente superior, se dibujaba en sus labios, una sonrisa que prometía un tormento inimaginable, una victoria que ya consideraba suya. La trampa había sido tendida, y yo había caído en ella. El aire se tornó espeso, pesado, como si la atmósfera sucumbiera a su maldad. Su sonrisa, antes un indicio, se expandió, revelando un abismo. Sus ojos, dos brasas carmesí, se fijaron en mí, traspasando la carne y buscando el alma. Yo era su presa, atrapado, sin escapatoria. Luego, su voz, no era un grito ni un susurro, sino un eco cavernoso que vibraba en cada hueso de mi cuerpo, cargado con el peso de siglos de vileza y un poder incomprensible. Un veneno destilado en palabras, cada sílaba un dardo afilado. Elías tronó, y mi nombre se retorció en sus labios, despojado de significado. ¿Pensaste que eras astuto? ¿No es así? Que tu fe te protegería, que podrías desafiar las profundidades y salir ileso. ¡Qué patético es el engaño de los hombres! Un escalofrío helado recorrió mi espina dorsal, no solo por su presencia, sino por la innegable verdad. Había subestimado el abismo. Había confiado en mi propia fuerza o en una versión ingenua de la protección divina. Pero no te preocupes, profeta de poca monta, continuó el maestro de las sombras con desprecio absoluto. Tu castigo será instructivo. Una lección que resonará a través de los siglos, un testamento a la futilidad de tu Dios. Sus garras se alargaron, brillando con una luz oscura, casi como obsidiana viva. Gesticuló hacia un punto más allá de mí, donde la oscuridad parecía coalescer, como si el espacio se doblara sobre sí mismo.
Serás enterrado, dictaminó con una crueldad que me heló la sangre. Enterrado vivo, donde la tierra misma te reclamará. Un montículo, no cualquiera, sino uno forjado por millones de mis pequeños sirvientes. Un hormiguero gigante, Elías, un monumento a tu arrogancia. Mi mente luchó por procesar la imagen, tierra, asfixia, el arrastrar de incontables criaturas, una muerte lenta, agónica, diseñada para despojarme de dignidad antes de la vida misma. Ahí su voz se suavizó con placer sádico, entre las entrañas de la tierra, donde la oscuridad es eterna y el silencio solo lo rompe el chirrido de mandíbulas. La tierra y sus hijos devorarán tu falsa fe. Cada fibra de tu ser, cada partícula de tu esperanza será desintegrada, consumida por la incansable labor de mis legiones más humildes. La imagen era vívida, insoportable. Sentí el aire de mis pulmones convertirse en plomo. Mis ojos se abrieron desmesuradamente, buscando un rayo de esperanza en la penumbra, pero solo hallaba la satisfacción fría y calculadora en la mirada del maestro. Él se deleitaba en mi terror, en la manifestación física de mi desesperación. La trampa no era solo para matarme, era para borrarme, para que mi fin fuera una burla para quienes creyeron. El aire se volvió espeso, cargado de un hedor metálico y el dulzón aroma de lo putrefacto. A mi alrededor, las sombras cobraron forma tangible, construidas de la misma oscuridad. Eran los lacayos del brujo, humanoides de piel grisácea y ojos hundidos, moviéndose con cadencia antinatural, un crujido gutural de huesos y ligamentos resonando en la cueva. Manipulaban herramientas rudimentarias, ganchos oxidados, cadenas pesadas y un brasero donde algo viscoso burbujeaba, exhalando vapores que arañaban mi garganta. Preparaban el ritual final, el despojamiento de mi esencia. Sus miradas, vacías, se posaban en mí con la fría indiferencia del carnicero. Entonces, de las profundidades, él emergió. No caminaba, se deslizaba. Su figura imponente se recortaba contra el tenue fulgor de las antorchas. De sus ojos emanaba una malicia tan antigua como el tiempo. «Ah, Elías», su voz resonó, profunda y cavernosa, una burla que no buscaba irritar, sino aplastar. Su risa, seca y raspante, fue un coro de miles de demonios. ¿Dónde está tu Dios ahora, profeta? ¿Se habrá extraviado? ¿O acaso mi poder es demasiado grande incluso para su infinita misericordia? Un lacayo se acercó, levantando un gancho que brilló bajo la luz rojiza del brasero. El óxido se desprendió, revelando un metal afilado y cruel. Sentí el terror helado paralizando mi ser, la desesperación que mi enemigo se deleita en contemplar. Mi mente luchaba por la esperanza, pero mis sentidos gritaban la verdad de la trampa. «Mira a tu alrededor, Elías», continuó el brujo, extendiendo una mano huesuda. «Esta es mi obra, mi dominio. Cada sombra obedece mi voluntad, cada criatura se doblega. ¿No sientes el peso de mi poder? ¿No percibes la fragilidad de tu fe frente a mi oscuro conocimiento?» Él se acercó a un palmo de mi rostro. El hedor a azufre y muerte se hizo insoportable. Sus ojos, dos brasas incandescentes, me taladraban, buscando la última chispa de resistencia para apagarla. No hay salida, Elías, ni redención, solo la promesa de una humillación eterna.
una burla para quienes osaron creer en un Dios tan débil que abandona a sus siervos. Dime, ¿podrá tu Dios detener esto? ¿Un simple acto de fe contra siglos de pactos y sacrificios? ¿Podrá Él, un espíritu invisible, enfrentar la solidez de mi voluntad manifestada en este reino? La oscuridad se hizo aún más densa, como si las paredes de la cueva colapsaran, apretándose sobre mí. Los lacayos formaron un círculo, cerrando cualquier vía de escape. El brujo sonrió, una mueca inhumana. El terror físico, la certeza de una muerte no solo corporal sino espiritual, me envolvía. Pero en lo más profundo de mi ser, una pequeña voz, la voz de la fe, se negaba a ser silenciada. Fue justo en ese instante, cuando mi espíritu se aferraba a esa última esperanza, que sentí el brutal empujón. Manos frías y duras, como garras de piedra, me lanzaron con saña hacia la oscuridad abierta del pozo. No hubo tiempo para gritar, solo la vertiginosa sensación de caer, de ser tragado por la tierra misma. Mi cuerpo impactó contra el fondo con un golpe sordo, el aire escapando de mis pulmones en un gemido. La oscuridad era total, absoluta, más densa que cualquier noche. Sentí la tierra húmeda y suelta cediendo bajo mi peso, y con ella un olor nauseabundo comenzó a envolverme. No era el aroma de la tierra fértil, sino una dulzura empalagosa, el hedor inconfundible de la descomposición y la muerte, que se me pegaba a la garganta, asfixiante y corrosivo. Y luego el sonido. Al principio un murmullo lejano, un siseo que creí eran mis propios latidos, pero rápidamente se transformó, amplificándose en el silencio sepulcral del pozo. Se convirtió en un crujido incesante, un susurro rasposo que venía de todas partes, vibrando en las paredes de tierra, ascendiendo desde las profundidades. Era el coro de millones de diminutas patas, de mandíbulas minúsculas y voraces. Eran las hormigas. El gigantesco hormiguero sobre el cual habían cavado mi tumba era ahora mi prisión, mi cadalso, el escenario de mi agonía. No tardaron en llegar. Sentí los primeros pinchazos, pequeños ardores que se multiplicaban velozmente sobre mi piel expuesta, ascendiendo por mi ropa. El instinto de gritar y forcejear era abrumador, pero mi cuerpo, magullado y aturdido, apenas respondía. Cada punzada, cada minúscula mordida, me recordaba el fin que esos brujos me habían preparado, un fin lento y tortuoso en el vientre de la tierra. Pero en medio de esa vorágine de terror, la oscuridad absoluta, el hedor a muerte, el chirrido de la legión de hormigas y las quemazones, algo se levantó en mí. Cerré los ojos, no para huir de la oscuridad, sino para ver con los ojos de la fe. Mis labios se movieron en silencio, formando palabras que solo el cielo podía escuchar. Una oración sin voz que brotaba desde lo más hondo de mi ser. No pedía un milagro, sino fuerza para afrontar lo que viniera, para que el nombre de Dios fuera glorificado, incluso en este pozo de agonía. Mi fe, lejos de flaquear, se encendía como una llama inquebrantable en la más profunda de las tinieblas, una roca firme contra las olas de la desesperación. Él estaba conmigo. No era una simple certeza mental, sino una presencia que saturaba cada átomo de mi ser, un fuego que devoraba la duda y la reemplazaba con una convicción inquebrantable. Fue en ese instante, en medio de la asfixiante penumbra del pozo, cuando la tierra comenzó a llover sobre mí. No era un puñado de tierra, ni una pala, sino una avalancha, una luz implacable que retumbaba con la fuerza de 1000 truenos. El primer impacto golpeó mi cabeza con una violencia brutal, cegándome con polvo y gravilla. Sentí cómo se acumulaba alrededor de mis piernas, luego sobre mi pecho, inmovilizándome.
El aire se volvió denso, pesado, cargado con el olor acre de la tierra húmeda y la desesperación. Cada respiración era una batalla, una bocanada de aire mezclada con partículas de polvo que arañaban mi garganta. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo estaba preso, una estatua de carne y hueso siendo lentamente sepultada por la cruel indiferencia del suelo. Mis ojos, apenas visibles entre la capa de barro, solo alcanzaban a ver un cielo cada vez más distante, una pequeña moneda de luz que se encogía a cada instante. Y entonces, desde las profundidades de aquel infierno subterráneo, emergieron. Al principio fue un susurro, un crujido apenas perceptible bajo la tierra que caía. Luego, el susurro se transformó en un zumbido, un frenesí audible que crecía exponencialmente. Millones, sí, millones de hormigas. Una marea negra y pulsante brotaba del hormiguero que yo había profanado sin saberlo. Aparecieron por cada grieta, por cada rendija, un torrente viviente de patas diminutas y mandíbulas insaciables. El hedor a ácido fórmico me invadió, un presagio de tormento lento y agónico. Sentí cómo las primeras exploradoras comenzaban a reptar sobre mi piel, sus patas frías y veloces, un preludio al horror que se avecinaba. Estaba siendo enterrado vivo y las legiones del abismo venían a reclamarme. El pánico, una bestia visceral, arañó mi garganta, pero mi boca estaba llena de tierra y mi voz se había ahogado. Sin embargo, en el ápice de la agonía, cuando la desesperación amenazaba con devorarme por completo, el mundo se detuvo. La tierra que caía con estrépito sobre mí se detuvo en el aire, suspendida a centímetros de mi rostro como una cortina invisible. El frenesí de las hormigas, esa marea negra que ya lamía mis extremidades, se congeló de golpe. Los insectos se quedaron inmóviles, como si hubieran chocado contra una barrera sólida e impenetrable. Un silencio sepulcral, denso y absoluto, cayó sobre el pozo. No era la ausencia de sonido, sino un silencio que vibraba con una presencia sobrehumana, un poder incomprensible que había cortado la sinfonía del terror. Una fuerza invisible, sólida como el metal celestial, se había alzado alrededor de mi cuerpo. No podía verla, pero la sentía. Era una presión cálida, reconfortante, que se extendía a unos pocos centímetros de mi piel, creando un espacio de paz dentro del caos. La tierra se acumulaba contra esta barrera inmaterial, deslizándose por sus costados sin poder traspasarla. Las hormigas, aquellas legiones sedientas de carne, se arremolinaban en su superficie invisible, como olas negras golpeando un acantilado de cristal. Sus pequeños cuerpos temblaban, sus antenas agitándose en confusión y un terror primario. Intentaban avanzar, pero rebotaban, retrocedían, su instinto de ataque anulado por una autoridad que superaba cualquier ley natural. Era una pared de fuego blanco sin llamas, una armadura de luz pura que me envolvía, silenciando el frenesí de los insectos, deteniendo el avance de la tierra y haciendo que la oscuridad misma retrocediera ante su brillo inaudible. En ese momento, en la profundidad de la tierra, supe que no estaba solo. El Rey del Universo había desplegado su escudo, y ni todo el infierno podría derribarlo. En ese preciso instante, algo inusual y terriblemente perturbador comenzó a ocurrir. El estruendo incesante, esa sinfonía repulsiva de millones de insectos que infestaban la cueva y se arrastraban por cada rincón, de pronto se desvaneció. No fue un cese gradual, sino un corte abrupto, como si una mano invisible y gigantesca hubiera oprimido un botón de silencio en el mismísimo corazón de la tierra.
La oscuridad, que antes vibraba con el zumbido constante y el crujido de sus innumerables patas, se volvió de repente sorda, opresiva. El maestro de las sombras, cuya risa había resonado con tal seguridad momentos antes, percibió el cambio al instante. Sus ojos, que brillaban con una maldad fría y antigua, se estrecharon. La sonrisa sarcástica que torcía sus labios comenzó a vacilar. Sus acólitos, aquellos hombres de mirada hueca y semblante endurecido, también sintieron la opresión. Sus murmullos cesaron, sus movimientos se paralizaron. Las antorchas, que proyectaban sombras danzantes y alargadas, parecían luchar contra una nueva densidad en el aire, una pesadez que no era solo física. El hormiguero gigante, ese nido pulsante de actividad demoníaca y biológica, que hasta ese instante había sido un torbellino de vida putrefacta y movimiento frenético, quedó sumergido en un silencio sepulcral, un mutismo absoluto que resonaba más fuerte que cualquier grito. Era un silencio que no pertenecía a la naturaleza, sino al ámbito de lo sobrenatural, un silencio que helaba la sangre y anticipaba algo grandioso y terrible. Ya no se oía el roce de las patas, ni el murmullo de los cuerpos reptando, ni el lejano susurro de los túneles subterráneos. Nada. Solo existía el latido de mi propio corazón, amplificado en la quietud inmensa, y el aliento superficial de los siervos del maestro, que ahora contenían la respiración, con los músculos tensos, sus mentes intentando procesar lo imposible. El silencio no era vacío, estaba cargado de una presencia invisible, innegable, que presionaba contra cada fibra del ser, prometiendo una tormenta que estaba a punto de estallar. El aire mismo se había vuelto denso con una expectación sobrenatural. El pánico comenzaba a germinar en los ojos de los acólitos, una semilla fría que el maestro, con toda su experiencia en las tinieblas, no pudo ignorar. El maestro, esa serpiente de las profundidades, sintió la pinzada de aquel terror desconocido, un escalofrío que no había experimentado en milenios y que ahora se adhería a su piel como una escarcha de muerte. Con un rugido gutural, mezcla de rabia y desesperación, intentó imponer su voluntad una vez más. Levantó la daga ceremonial, un trozo de obsidiana afilada que había desgarrado incontables vidas, y la lanzó con la furia de un loco hacia la tierra que me cubría, como si al apuñalarla pudiera sofocar la fuerza que emanaba de ella. Pero antes de que la punta de la daga siquiera rozara el montículo, una barrera invisible, un muro de aire denso y electrificado, la detuvo en seco. No hubo sonido, ni impacto visible, solo la hoja que, contra toda lógica, se detuvo, vibró con fuerza en su mano y luego fue arrancada de su agarre por una fuerza que no pudo comprender. Cayó al suelo con un tintineo sordo, impotente, inútil. El maestro de las sombras maldijo en lenguas antiguas, palabras blasfemas que hacían retumbar el aire. Intentó con un gesto desesperado arrojar un puñado de tierra sobre la tumba, como si eso pudiera acallar el latido increyendo de la vida que sentía bajo sus pies. Pero su brazo, suspendido a medio camino, se negó a moverse. Era como si una mano invisible, gigantesca y poderosa, lo sujetara, lo inmovilizara. La piel le picaba, le quemaba, con una electricidad fría y dolorosa. En su desesperación, el brujo, con el rostro contorsionado por el pánico, comenzó a murmurar conjuros, las mismas fórmulas arcaicas que le habían dado poder sobre los demonios menores y el alma de los hombres. El aire debió haberse viciado, la tierra debió haber temblado, las sombras debieron haber obedecido, pero nada ocurrió. Sus palabras se desvanecieron en el denso ambiente, sin eco, sin respuesta, como si el espacio mismo se las tragara antes de que pudieran adquirir forma. Era un silencio mortal que se mofaba de sus gritos y sus encantamientos.
Pude ver cómo la oscuridad que siempre lo envolvía, ese manto vital que se movía a su alrededor como una entidad propia, ahora se retraía de él, se disolvía en la nada, desnudando su figura mortal y frágil. Era como si la esencia misma de su poder estuviera siendo succionada, drenada de su cuerpo a través de un sifón invisible. Sus ojos, antes llenos de una arrogancia helada, se agrandaron con un terror que yo jamás habría creído posible en una criatura tan abominable. Su piel se tornó grisácea, sus músculos se tensaron hasta el punto de la rigidez. El maestro, el supuesto señor de las tinieblas, temblaba ahora como una hoja, impotente, humillado, un simple hombre frente a una fuerza que lo superaba de formas que su mente retorcida jamás podría haber concebido. El pánico era tangible en su rostro, una máscara de terror que revelaba la vacuidad de todo su poder. De repente, la noche se hizo más profunda, un manto que no provenía de nubes ni de la ausencia de estrellas. Era como si el propio firmamento se hubiera contraído, no para envolvernos en oscuridad, sino para anunciar una presencia. Una que no se medía en sombras, sino en el escalofrío que atravesaba el alma de cada ser vivo en kilómetros a la redonda. Entonces ocurrió. Ante nuestros ojos, el tejido mismo de la realidad comenzó a desgarrarse. Una grieta feroz apareció en el cielo, no como un relámpago, sino como una herida ardiente y palpitante. No fue una fractura lenta, fue una violencia sobrenatural que arrancaba pedazos del velo que separaba nuestro mundo del otro. La barrera entre lo natural y lo sobrenatural se rompía con la furia de 1000 tempestades, dejando una cicatriz visible, una puerta abierta a dimensiones que la mente humana apenas puede vislumbrar. De aquella fisura cósmica no brotaba una luz apacible o reconfortante. Era fuego. Un fuego primigenio, dorado y carmesí, tan intenso que quemaba las pupilas, prometiendo la vida y una aniquilación gloriosa. Era una luz que gritaba poder absoluto, una verdad sin filtros que hacía temblar no solo a la tierra, sino a las almas. Un terror santo e indescriptible se apoderó de todos. No era miedo a la muerte, sino el pavor de lo insignificante ante lo eterno. Los demonios a su alrededor, antes burlones, ahora se desvanecían en gemidos, retorciéndose en agonía, incapaces de soportar ni la más mínima partícula de esa resplandeciente manifestación. Sus formas etéreas se disolvían como niebla bajo el sol. Y él, el brujo, el arrogante maestro de las sombras, no pudo sino caer de rodillas. Sus manos, antes empuñando poder oscuro, ahora temblaban cubriendo un rostro ceniciento. Sus ojos, si es que aún podía abrirlos, reflejarían no el poder de sus hechizos, sino la desolación de su inminente juicio. La promesa de lo que vendría a través de esa puerta de fuego no eran ángeles de alas delicadas, sino la vanguardia de una legión celestial cuyos heraldos eran el propio resplandor y el rugido silencioso de un universo que declaraba la soberanía de su creador. Y entonces, de ese resplandor que rasgaba la noche, de la misma tela del cielo que se deshilachaba para revelar lo que había más allá, emergieron, no como visiones etéreas, sino como la manifestación sólida y palpable de la furia divina. Ante mis ojos atónitos, la barrera entre lo visible y lo invisible se pulverizó. Eran guerreros de carne y espíritu, pero una carne forjada en el crisol de lo eterno. Se alzaban imponentes, cada uno superando los 3 metros de altura, con una piel que no era de sangre y hueso como la nuestra, sino de un bronce resplandeciente, vibrante con una luz propia que parecía desafiar las leyes de la física. Cada músculo esculpido, cada facción cincelada, irradiaba una potencia que helaba la sangre, pero que, a la vez, prometía una salvación feroz.
con un estruendo que no era oído sino sentido en lo más profundo del alma, un sonido metálico ensordecedor que parecía desgarrar el propio tejido del silencio. Sus espadas de fuego se materializaron en sus manos. No eran llamas comunes, eran flamas que danzaban con una vida propia, que crepitaban con la promesa de justicia y juicio, que arrojaban sombras danzarinas sobre el rostro de terror de los demonios. El aire se cargó de una electricidad que no era de este mundo, una gloria explosiva que vibraba y resonaba en cada átomo a mi alrededor. La tierra misma pareció temblar bajo el peso de esa santidad abrumadora. Los demonios, hasta ese instante arrogantes y seguros de su dominio, se encogieron. Sus ojos, que antes ardían con malicia y desprecio, ahora reflejaban un terror primario, un pánico visceral. La certeza de su derrota ya no era una posibilidad lejana, sino una realidad ineludible que se materializaba ante ellos en forma de estas imponentes figuras. Mis verdugos, aquellos que se creían invencibles, que habían sembrado el terror con tanta impunidad, se vieron reducidos a meros insectos. Sus miradas, antes desafiantes, ahora suplicaban, se contorsionaban en un espanto abyecto, un terror que les carcomía hasta la médula. La atmósfera, ya densa y cargada de cólera divina, se volvió insoportable. Era una fuerza tangible, vibrante, que desgarraba sus entrañas y hacía hervir su sangre. El aire mismo parecía incinerar sus almas putrefactas. Los ángeles guerreros, colosos de bronce pulido y mirada de fuego, no permanecieron estáticos. Desde sus armaduras forjadas en los yunques del cielo, desde las empuñaduras de sus espadas danzantes con llamas eternas, una luz pura y primigenia brotó con violencia inaudita. No era amable o consoladora, era un torrente cegador, un relámpago que no solo iluminaba, sino que consumía. Este fulgor blanquecino, candente como 1000 soles, no se esparció al azar. Tuvo un propósito, impactar directamente al maestro de las sombras y a cada uno de sus patéticos sirvientes. Fue como si la gloria de Dios se condensara en un haz punzante, una flecha de luz que perforó sus rostros, sus ojos, lo más profundo de su ser oscuro. Este fulgor blanquecino, candente como 1000 soles, no se esparció al azar. Tuvo un propósito, impactar directamente al maestro de las sombras y a cada uno de sus patéticos sirvientes. Fue como si la gloria de Dios se condensara en un haz punzante, una flecha de luz que perforó sus rostros, sus ojos, lo más profundo de su ser oscuro. El efecto fue instantáneo y devastador. Aquel que se había erigido como Señor de la Noche, el que juró sumir el mundo en la penumbra, ahora emitía un grito no de rabia, sino de agonía pura. Sus rodillas, nunca antes doblegadas, cedieron con estrépito sobre la tierra profanada. Llevó sus manos huesudas a sus ojos, un intento desesperado de detener la invasión de esa luz que lo desintegraba desde adentro. Sus seguidores, alardeando de su poder infernal, cayeron junto a él como títeres sin hilos. Sus alaridos perforaban el aire, un coro disonante de dolor insoportable, de desesperación que los asfixiaba, de una parálisis que no solo inmovilizaba sus cuerpos, sino que petrificaba sus voluntades. Sus músculos se tensaron hasta la ruptura, sus facciones se contorsionaron en máscaras de horror eterno. La luz no solo los cegaba, los inmovilizaba, los condenaba a una tortura visible, a sentir cómo la santidad misma quemaba y congelaba su maldad en un instante abrumador. Ya no había desafío, solo un lamento prolongado y quebrado, el eco de su fin. Uno de esos colosos, cuya piel de bronce reflejaba un resplandor que hacía empalidecer el sol y cuya armadura vibraba con luz estelar, dio un paso al frente.
Su espada, hoja de fuego puro que crepitaba con poder ancestral, emitía una energía que retorcía el aire. Con un movimiento que fue un susurro y un trueno, el ángel cernió la punta incandescente de su arma sobre la tierra que me aprisionaba. Sin toque físico, solo un destello de voluntad divina, el suelo reaccionó violentamente. La tierra que me sepultaba, esa prisión de barro y polvo conjurada con tanta soberbia, no se abrió, no, señor, se pulverizó, se desintegró en un remolino violento de partículas, una danza furiosa de polvo que giró con la velocidad de un huracán contenido. Este ciclón no era sucio, estaba imbuido de luz plateada, casi etérea, que purificaba mientras desvanecía, revelando mi presencia. Y en medio de ese torbellino luminoso, intacto, impoluto, como si jamás hubiese sido tocado por suciedad u opresión, emergí. Mi ropa, antes manchada, ahora lucía inmaculada, blanca como la nieve. Cada fibra de mi ser gritaba libertad y restauración. No había ni un rasguño, ni una marca de humillación. Era un milagro visible, una manifestación cruda del poder de Dios. Los gigantes celestiales, con sus espadas de fuego crepitantes y sus ojos brillando con determinación inquebrantable, formaron un semicírculo protector alrededor de mí. Su mera presencia era un escudo impenetrable, una fortaleza viva que irradiaba una santidad tan aplastante que demonios restantes y hechiceros que aún percibían se encogieron de terror. El pavor que sentían no era solo por la magnitud de los ángeles, sino por la realidad innegable de que Dios había intervenido. Habían intentado enterrar la fe y, en cambio, desenterraron una ira divina que ahora se manifestaba con gloria incomprensible. Sus ojos, antes arrogantes, ahora reflejaban una desesperación abismal, la comprensión de que todo su poder era menos que polvo frente a la majestad de aquel que había enviado a sus guerreros. Yo, de pie, bajo la mirada protectora de mis guardianes celestiales, levanté la vista. No había venganza en mis ojos, sino una paz profunda, una gratitud que resonaba más allá de cualquier palabra. Era la imagen viva de la promesa cumplida, del siervo rescatado, del justo vindicado. La escena era tan épica, tan fuera de toda comprensión humana, que aquellos del lado oscuro solo podían temblar. El silencio que siguió al rugido del remolino no era de paz, sino uno cargado de un miedo tan denso que casi se podía saborear. La balanza se había inclinado de forma irreversible. La victoria, ahora, era un hecho rotundo e ineludible. El maestro de las sombras, aquel que hasta hacía instantes se erguía con la insolencia de un dios pagano, ahora se había encogido sobre sí mismo. No era una postura de sumisión, sino de un terror tan absoluto que le había arrebatado hasta la capacidad de permanecer de pie. Sus ojos, antes chispeantes con maldad calculada, se habían vuelto dos cuencas vacías, incapaces de procesar la magnitud de la luz divina que los había golpeado. Estaban cegados, sí, pero no por la ausencia de luz, sino por su presencia abrumadora quemando sus retinas espirituales. Sus secuaces, figuras patéticas de lo que alguna vez fueron amenazas, quedaron inmovilizados. Sus músculos, antes tensos y listos para la atrocidad, ahora se negaban a obedecer. Eran estatuas de carne, petrificados no por un hechizo, sino por la pura, indomable santidad que emanaba del cielo. Las palabras, esos conjuros y cánticos que habían proferido con tanta convicción, ahora se reducían a balbuceos incoherentes. Sus gargantas secas, incapaces de articular siquiera un gemido inteligible. Sus mentes, acostumbradas a manipular la oscuridad, estaban siendo lavadas por una claridad tan brutal que las destrozaba desde dentro. Vi cómo el aura de invencibilidad que rodeaba al maestro se desvanecía como humo ante un vendaval.
Su magia, sus pactos, sus demonios, todo se reveló como una farsa patética, una sombra vana frente a la sustancia indestructible de la verdadera omnipotencia. Lo que creían poder era mero polvo. No había escape, no había truco. Solo existía la cruda, innegable realidad de un poder que no podía ser negado, desafiado o comprendido por sus limitadas y profanas mentes. Su soberbia se había encontrado con su juicio final, no en la forma de un castigo activo, sino en la aniquilación de toda pretensión, de toda fuerza propia. Eran prisioneros de su propia impotencia, exhibidos ante el cosmos como la prueba viviente de que, frente a Dios, toda brujería es un juego de niños, todo poder oculto es una burla, toda oscuridad es nada. La victoria no fue solo un triunfo, sino una humillación total y absoluta. Después de esa exhibición monumental, un silencio atronador se apoderó del abismo. El aire, denso y vibrante, cargaba la energía residual de la batalla. Lentamente, con una fuerza desconocida, me levanté. Las cadenas no me oprimían, el frío de la celda y la debilidad se desvanecieron. Cada célula de mi cuerpo había sido purificada y renovada por un fuego celestial, infundiendo vida y un poder indescriptible. Mis ojos, ahora llenos de inquebrantable convicción, recorrieron el devastado paisaje. Cada cicatriz, cada sombra disipada testificaba una guerra ganada. Mi mirada se detuvo en los rostros desencajados de los brujos y demonios restantes, si es que a esas formas retorcidas se les podía llamar rostros. Sus expresiones, antes rebosantes de arrogancia y desafío blasfemo, se habían transfigurado en una grotesca máscara de terror y desesperación. Algunos intentaban arrastrarse inútilmente, huyendo de la presencia que los paralizaba. Otros simplemente temblaban, ojos fijos al suelo, incapaces de levantar la vista ante la gloria inmaculada. Para ellos, solo la vergüenza eterna. Levanté mi mano, no con ira, sino con una autoridad que no era mía, una voz que trascendía la mía, eco de los cielos. «Escúchenme bien», resonó mi voz, clara y potente, cargada de verdad irrefutable, rompiendo el pesado silencio. A todo espíritu inmundo, a todo siervo de la oscuridad que osó desafiar al Dios viviente. Han sido testigos oculares de la verdad. Su poder es una vil mentira, su oscuridad es una sombra fugaz frente a la luz inquebrantable. Su Dios es un impostor y ha sido despojado públicamente de su manto de falsedad y engaño. El Dios de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales, es el único y verdadero Dios. Él ha triunfado, no solo en este lugar, sino sobre toda la creación. La derrota del enemigo no es negociable, es absoluta y eterna. La gloria sea para Él. Con el aire aún vibrando por la potencia de su nombre, mi voz resonó con una convicción inquebrantable. Lo que han presenciado esta noche no es una fábula, dije, mirando a cada rostro estremecido. Es la manifestación palpable de la fidelidad de un Dios viviente. Cuando les hablo de sus ejércitos celestiales, de sus guerreros, no piensen en querubines, no, me refiero a seres de 3 metros de altura, con piel de bronce, con espadas que vomitan fuego sagrado, encendiendo el aire mismo. Son quienes infunden terror santo en las huestes demoníacas, la realidad tangible de una guerra espiritual que rasga el velo entre los mundos. El ocultismo, la brujería, las promesas del enemigo son solo un engaño mortal, una trampa para robar almas y condenarlas a la oscuridad. Quienes buscan poder fuera de él solo hallan esclavitud y desesperación.
Fui testigo de la arrogancia del desafío y de su humillación total ante la majestuosidad divina. No hay pacto, ni ritual, ni entidad maligna que pueda oponerse a la gloria de nuestro Dios. Solo hay un camino, una verdad, una vida que nos libera. Solo hay un nombre por encima de todo nombre, la luz que disipa toda sombra, Jesucristo. Él es el Salvador, el único que redime, el único que da vida eterna y victoria sobre la muerte. La elección es clara, oscuridad o luz, mentira o verdad. Que la gloria de esta noche permanezca grabada en sus almas como testimonio irrefutable de su poder. Ahora, a ustedes que me escuchan, si se encuentran atados por cadenas invisibles, si el veneno de la hechicería ha corroído sus vidas, si las promesas vacías del ocultismo los arrastraron a un abismo, escuchen, lo que presenciamos no fue una ilusión, fue la realidad palpable de la guerra espiritual, una batalla que se libra cada día por sus almas. El enemigo es real, su crueldad no conoce límites, susurra mentiras, teje engaños y promete un poder que solo conduce a la destrucción, mientras lentamente devora su esencia. Sus pactos son trampas mortales, su sonrisa una máscara de pura maldad. Pero esta noche fuimos testigos de algo aún más real y aterrador para las tinieblas, el poder invencible de Dios. Un poder que no solo rompe hechizos y anula maldiciones, sino que restaura vidas, libera almas y ofrece una esperanza que el mundo jamás podrá dar. Él es el refugio inexpugnable, la luz que disipa la oscuridad más densa, la victoria que se alza majestuosa. Él es el único que puede librarlos de las garras de la muerte espiritual, de las cadenas que los atan a prácticas abominables. No permanezcan en la incredulidad, no ignoren este llamado resonante. Su corazón tiene una sed que solo la verdad de Dios puede saciar. Dejen a un lado el orgullo, el miedo, las falsas seguridades. Humíllense ante el Rey de Reyes. Él los espera con brazos abiertos, listo para limpiar sus pecados y vestirles con una armadura de luz, un manto de justicia. Esta noche es el momento de elegir. Elijan la vida, elijan la libertad, elijan al único que puede ofrecerles paz verdadera y eterna. Él está aquí, esperando, su mano poderosa está extendida, solo tienen que tomarla. Si esta historia épica de victoria sobre las tinieblas te impactó, suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y no te pierdas ningún testimonio del poder avasallador de Dios. Tu fe nunca más será la misma.